paciencia, por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Tu misericordia me alcanzó, me volviste al barro, me hiciste de nuevo. Te doy gracias, Señor, por tu paciencia, por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Tu misericordia me alcanzó, me volviste al barro, me hiciste de nuevo. Es que eres mi Dios, mi Dios amado. Has hecho un cambio en mí, lo he notado. Y es que eres mi Dios, mi Dios amado. Has hecho un cambio en mí, lo he notado. Señor, oh, Señor. Amén. Así es. Gracias, Alexander. Gracias por deleitarnos con esta alabanza para Dios. Dios nos ha cambiado y por eso estamos aquí, a tu lado, a un clic de distancia. Tenemos una oportunidad de oro en este momento y no la vamos a desperdiciar. Yo quiero que Alexander nos presente a nuestra invitada que vamos a entrevistar en esta mañana. Bueno, la verdad, para mí es un inmenso placer presentar a Maridelis, que, ojo, no solamente es mi futura esposa, ¿verdad? Sino que es una mujer de Dios, una mujer comprometida con yo digo que es la asignación más importante, que es la de ganar almas para el reino. Y es un placer presentarte, amor, para que sé que de lo que has vivido y de lo que Dios te ha entregado como asignación y propósito, puedas darle a todas esas personas que normalmente hoy nos van a escuchar. Gracias, Marilady, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias. Aquí gracias. Nosotros estamos, y muchas gracias, Alexander, estamos muy ansiosos de conocer cómo Dios ha usado a Marilady en la ciudad de Cabimas, acá en el estado Zulia, en Venezuela, y de qué manera la gran comisión se ha encarnado en su vida, en su cuerpo, desde hace tantos años. Vamos a tener muchas oportunidades, vamos a conocer muchas cosas interesantes de la vida de Dios en Marilady, haciendo el Señor la obra. Y sí me encantaría que Marilady pueda decirnos de primera mano cuál ha sido ese momento más gratificante, placentero, que te ha llenado, transformador, que has vivido cuando has discipulado a alguien. Muy buena pregunta para iniciar. De verdad que sí, servirle al Señor no es cualquier cosa. ¿Qué es lo más gratificante para nosotros poder transformar y discipular a alguien? Lo primero, lo más gratificante es sentir que en ellos puede suceder lo que en mí pasó, que es primero la promesa de salvación. Pero ¿quién nos da una palabra de aliento? ¿Quién nos dice, aquí estoy yo, aquí te traigo una palabra del Señor, aquí hay alguien que te abrace, si tú no lo has vivido? Ese mismo que yo voy y presento en los hogares, ese mismo de quien yo hablo, fue el que a mí me presentaron. ¿Y cómo inicio? A través de la experiencia. Les hablo de lo que ocurrió en mí y de quién hizo el cambio en mí para que ellos amen a ese mismo que yo estoy amando. Eso es lo más gratificante. Ver el cambio en la familia, ver el cambio en los hogares, ver el cambio en los hijos
y ver cómo conocen de Cristo. Ese momento cuando tú empiezas a darte cuenta que no ocurre de la noche a la mañana. Esto es una situación de proceso, es algo de proceso. Me imagino que has tenido hogares donde comenzaste con una apertura muy cerrada y luego esa apertura se fue abriendo hasta que llegó a ser casi que una parte importante de tu vida y empezaste a notar cambios divinos en el corazón de las personas. Sí, correctamente. En un principio, hace poco recordábamos, yo le contaba a Ale cómo inicié en las células. Mi líder, hace mucho tiempo atrás, viene y me dice: Marilady, ¿estás preparada? Tú tienes que aperturar, tú tienes que comenzar a predicar. Y yo decía: ¿tan rápido? Tenía muy poco tiempo. Tenía, 6 meses de estar conociendo yo de Cristo. Y bueno, dije, bueno, tengo que poder. Inicié en mi propia casa, invitando a los vecinos. Iniciaba con 1, la próxima semana ya eran 2. De cada hogar me venían 3 y 4 personas. Eso me llevó a aperturar en otro hogar, como a 2 cuadras de mi casa, y allí iniciamos esas 10 personas. En 2 meses ya éramos 40. En 3 meses llegamos a tener en ese lugar más de 120 personas en los alrededores de mi comunidad. Entonces, no es nada más predicar el Evangelio, sino también lo que nosotros vivimos y quiénes somos. Porque a través de nuestro testimonio es que nosotros vamos a conseguir que las personas crean en Cristo. Porque si no hay un cambio en mí, no pueden creer. Entonces eso es lo que también trae el crecimiento, el expandir el reino. Lo promueve. Eso es lo que promueve Así el testimonio. Así es, Marilady. Hay algo que me encantaría que tú pudieses expresar. Nosotros hemos descubierto que no se necesita estar entrenado previamente, por decir 5 años de entrenamiento para poder abrir la puerta de mi casa y poder hablar de Jesús a otro, sino que cuando te encuentras que ya tienes la reunión cercana o dentro de una semana o 2 semanas, entonces hay necesidad de preparar bien lo que voy a decir y ahí es donde te empiezas a crecer, empiezas a formarte más porque tienes que investigar lo que vas a decir y lo que vas a guardarte por si acaso sale alguna pregunta. Esa disciplina, si alguien quisiera en este momento, está pensando en liderar un grupo y quiere saber qué decir, qué hablar, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál sería el consejo tuyo para esa persona? Bueno, esa pregunta me gusta mucho, porque la practico en las 2 áreas de mi vida, tanto en la docencia como en el discipular. Siempre le digo a mis estudiantes: no hay nadie que sepa más que usted. La profesora no te va a tirar a la calle. Así le digo yo a mis estudiantes: yo no te voy a tirar a la calle, porque yo estoy preparando en ustedes unos buenos exponentes, que ustedes sepan estar en público y sepan expresarse. Yo no te voy a vender, así que tienes que estar seguro. Asimismo, el discipular. Le he dicho: ustedes no tienen que saberse toda la Biblia. Habla de tu testimonio. Habla del cambio que Dios hizo en ti. Tú no tienes que ser un predicador por excelencia, ni saberte todo, sino hablar de lo que Dios hizo en ti. Eso es para iniciar. Entonces, ¿cómo perdí el miedo? Hablando de lo que Él hizo en mí, de mi testimonio. ¿Cómo puedes empezar a liderizar? ¿Cómo puedes ir y aperturar, hablar en algún hogar de Cristo? Habla de tu testimonio. Así de sencillo. Lo que Dios hizo en ti, lo que Dios hizo en tu familia. Sencillo. Comienza hablando de lo que conoces y luego profundiza en aquellas aguas desconocidas para ir formando con más profundidad al grupo, a aquellos que son tus compañeros de viaje. Porque ese es el grupo discipular. Somos compañeros de viaje en donde todos estamos queriendo ser como Cristo y siendo transformados a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Siempre vamos a enfrentar desafíos para que esto se logre. Quisiera que abras un poquito tu corazón ante todos nuestros hermanos que nos están viendo y conociendo en esta oportunidad. ¿Habrás atravesado o enfrentado algún desafío o un obstáculo al que tú pienses? El mayor obstáculo que yo he atravesado hasta ahora es, y tú puedas decir, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido que superar para poder liderar un grupo discipular, para poder estar allí enfrente y no retroceder y no menguar, sino
Avanzar, avanzar. ¿Cuál ha sido? Cuéntanos. Discipular no es fácil. Nos vamos a encontrar con distintos tipos de caracteres, distintos tipos de temperamento. Pero algo que sí entendí en el camino es que nosotros no controlamos a nadie. Cada quien va a dar conforme a la transformación que el Señor ha dado en cada uno de los corazones. Obviamente me he enfrentado con personas que prácticamente me han hecho la guerra, todo lo contrario, pero sabemos que todas estas cosas son necesarias para nosotros ser también transformados, para el Señor sacar de cada uno de nosotros lo mejor. Tuve un discípulo que me recuerdo que en las reuniones él llenaba una buceta. Está bien, yo llevaba 3 y 4 buses, él llevaba una buceta, pero yo consideraba que estaba en rebeldía. Y aun cuando lo estuvo, el Señor procesó algo en mí, doblegó en mí el temperamento. Nosotros no podemos tener todo bajo control. Bien, entonces en medio de esas situaciones que nosotros vamos experimentando, nos damos cuenta que Él está en todo. Es necesario pasar por todas estas situaciones para nosotros crecer espiritualmente y para poder formar cantidad y las multitudes que nos están esperando. Prácticamente el Señor de la obra es nuestro Señor Jesucristo, no somos nosotros. Así Y ese es uno de los mayores obstáculos que nos toca vencer y enfrentar, porque a veces pensamos que somos los dueños de los huevos de oro, somos los dueños de cada discípulo, pero no es así. no es así. Y la libertad que Dios colocó en el corazón de cada uno es tan grande y tan maravillosa que Dios hace con ellos como quiere. Y es una experiencia enriquecedora, liberadora. Comprender esto es estar más liberado para aceptar lo que Dios quiera hacer con las personas. Bueno, yo sé que esto se trata del discipulado y es importante, ¿verdad? Pero en otra oportunidad podemos hacer otra entrevista, ¿verdad? Donde yo pueda decir los obstáculos que tuve para conquistarla y así podemos... Claro que sí, eso también son obstáculos válidos. No es fácil, no es... Claro que sí, y qué liberador fue superar esos obstáculos, ¿verdad que sí? Así es, Alexander. Muy bien, seguimos en esto de la tónica de la vida discípula, es que tiene que ser así, siempre un buen chiste cabe en nuestras entrevistas. Venga. ¿Por qué crees, Marilery, por qué crees que el discipulado es la columna vertebral de la vida de la iglesia del Señor? ¿Por qué crees que una persona necesita ser discipulada? Porque es nuestra asignación principal. Ir y hacer discípulos por todo el mundo. Hace poco comentaba y le decía, siento que pierdo el tiempo cuando estoy en alguna reunión y no se llega a nada. Estas 2 horas me servían para ir a visitar a X personas que necesitaban una palabra. Entonces, nuestro llamado es ir y predicar la palabra, ir a hacer discípulos por todo el mundo. A tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo. Entonces, Sí, también yo digo que así como normalmente se creó la parte educativa, hacer un discípulo no solamente es ir, visitarlo, un día decirle la iglesia queda, esta es la dirección de la iglesia, puedes ir cuando quieras y ya. Y en el momento que él tomó la decisión inclusive de ir a la iglesia, y lo vi, lo saludé ese día, oye, qué bueno que hayas venido a la iglesia, inclusive qué bueno que hayas aceptado al Señor, pero ya me despreocupé. O sea, eso como fui a una conferencia hace poco, que decía, es crear un discípulo débil. Correcto. Porque no tiene los fundamentos para poder ir creciendo, pues, ir superando etapas. Porque en el primer obstáculo que se le presente, de inmediato va a caer. Así es. De hecho, es como si nosotros dejáramos de lado que el Señor Jesús lo dijo, le dijo a sus discípulos, ustedes no son siervos, ustedes son mis amigos. Y ese es diría el ambiente ideal del discipulado, es la amistad, la confraternidad, el amor sin fingimiento que te lleva a soportar ese carácter tan distinto y tan difícil de domar de otra persona o hasta el mismo de uno mismo. Y cómo la tolerancia, el sobrellevar las cargas los unos a los otros, que se forma en una relación diaria, va ayudándoles a todos en ese proceso discipular. Creo yo soy uno de los que expongo que el discipulado es un camino de doble vía
nadie sabe más que otro, sino que los dos vamos en ese camino y aprendemos tanto del uno como del otro. Y el Señor es el que se lleva la gloria. Amén. Así es, así es. Esto es corto, pero hay que aprovecharlo. Y voy a decir esta pregunta. Imagínate que estás, Marilady, hablando con alguien que ha tenido en su corazón ese deseo, esas ganas de servir a Dios, y escuchando los mensajes y la palabra de Dios, el Espíritu Santo le está inquietando a aperturar un grupo por primera vez. Es su primera vez que lo va a hacer. No tiene ni la menor idea de que este es un camino tan hermoso, tan maravilloso, y quisiera de repente tener a alguien que haya pasado por esto muchas veces para preguntarle, ¿qué debo hacer? ¿Qué palabras de motivación me dirías? ¿Qué debo evitar no realizar para no equivocarme tanto? ¿Cómo pasará si me equivoco? ¿Qué tan difícil puede ser superar una equivocación en estos primeros pasos que voy a dar en este camino de iniciar un grupo discipular o de abrir la puerta de mi casa para aperturar como una célula, el nombre que quieras ponerle, pero vamos a hablarle como de grupo discipular? ¿Qué ha venido a tu mente y qué pone el Señor en tu corazón decirle a estas personas que están aquí, que nos están viendo y que están listos para recibir esto? Que no coloquen límites. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no es el tiempo, ahorita no es el momento, después, cuando sienta que sea el tiempo del Señor. Es que el tiempo es ahora. Nosotros somos los que disponemos el momento en que, cuando tú tomas la determinación y dices, no, yo voy a determinar amar a Cristo, más nada. Y el que necesita o el que piensa que necesita un empujoncito para avanzar un poquito más y comenzar a crear grupos o a comenzar a discipular, simplemente de lo que tiene. No te tienes que aprender toda la Biblia completa, no tienes que predicar igual que tu pastor, no tienes que imitar a nadie. Simplemente ser tú y da lo poco que tienes. Que en ese poco el Señor irá añadiendo los talentos y los dones. Sí, indudablemente, disculpa que los atraje, pues es importante ser tal cual como eres. ¿Por qué es tan importante ser tal cual como somos? Porque si nosotros inflamos una persona, un personaje, creamos un personaje para discipular, entonces cuando el que está siendo discipulado se enfrenta a la realidad de mi persona, basado al testimonio, ¿verdad? Vamos a causar un impacto negativo en él y ya indudablemente ese discipulado se va a perder y va a ser difícil que nuevamente pueda creer en una persona que normalmente llegue, porque va a empezar que todos son iguales. Entonces es importante ser realista. Y con respecto al tiempo, yo siempre he dicho esta frase, de hecho lo compartí contigo del libro, el tiempo de Dios es perfecto, como pregunta y no como afirmación. Decía que el tiempo de Dios indudablemente es perfecto, pero aquí hay algo, nosotros somos imperfectos. Entonces nos justificamos con esa frase. De repente, si algo no sucede, decimos, no sucedió porque el tiempo de Dios es perfecto, porque no era el tiempo de Dios. No fue porque me levanté tarde, no fue porque no tomé mis previsiones, sino que es más fácil decir que no fue porque el tiempo de Dios es perfecto. Y siempre nos justificamos con eso. Así es, delante del Señor no tenemos justificación. Así es. Ahora, el tiempo de Dios es ahora, dijo Marilady. Gracias, el Señor Jesús nos dijo también. Están viendo que falta mucho tiempo para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos que los campos están blancos para la cosecha. Es tiempo de cosechar. Así es. Sí, y me estaba escuchando a Dante de temprano en la mañana y me sorprendía de algo que comentó. Dijo, estoy convencido que ya estamos a punto de terminar los 90 minutos. Los que conocen del fútbol saben que a los 90 minutos se termina el juego. Pero aún faltando pocos segundos para terminar los 90 minutos, que es el tiempo reglamentario, normalmente hay una decisión del árbitro de poder extender por X razón, de pérdida de tiempo, de que no se han logrado no objetivos personales, sino el propósito como tal para cumplir realmente los 90 exactos. Por lo otro que se perdió, bueno, él da un extra de tiempo. Y él decía
estoy convencido de que estamos bajo la misericordia de ese extra de tiempo que Dios tiene para que todos podamos ser salvos. Y es importante. Y otra cosa importante es que no necesitas ser el más íntegro para discipular. Todos hemos pasado procesos. De hecho, yo tengo un tema que dice: yo habitaba en la oscuridad, sin poder ver, sin saber dónde llegar. Pero Jesús me hizo cambiar, me dio la luz, me enseñó la libertad. Tengo una nueva identidad, me la dio el Padre Celestial. En nueva criatura me transformó, todos mis pecados Él perdonó. Tengo una nueva identidad, me la dio el Padre Celestial. Ahora soy hijo del Rey mi Señor, porque acepté a su Hijo como mi Salvador. Que Dios te bendiga más y te use en este nuevo comienzo. Amén. Dios te bendice.